en medio del desierto abrasador de Rub al-Jali, donde las dunas se extienden como olas de fuego y los días parecen no tener fin, algo completamente inesperado ocurrió. Una figura solitaria avanzaba bajo el sol infernal. No era un camello extraviado, ni un chacal en busca de sombra. Era un león, un macho adulto, de melena espesa y mirada penetrante, desafiando un ecosistema que nunca lo había visto como suyo. ¿Un león en el desierto de Arabia? ¿Cómo llegó allí? Y lo más importante, ¿cómo sobrevivió? Esta historia parece una fábula contada por beduinos bajo las estrellas, pero no lo es. Lo que estás a punto de ver es real, documentado por cámaras trampa y confirmado por expertos en fauna salvaje. El león no solo llegó al desierto, reinó sobre él. En cuestión de semanas, este forastero solitario puso en alerta a toda la cadena alimenticia local. Hienas rayadas, lobos árabes, incluso los imponentes caracales que dominaban las zonas rocosas, comenzaron a cambiar sus rutas, a evitar ciertas áreas. Era como si una sombra nueva hubiera caído sobre el desierto, una sombra que rugía. ¿Se trataba de una fuga de algún centro de conservación? ¿O acaso estábamos frente al inicio de un nuevo fenómeno migratorio, impulsado por el cambio climático? Las respuestas no fueron inmediatas, pero las consecuencias sí. La presencia del león comenzó a alterar todo el equilibrio depredador del Rub al-Jali, una de las zonas más hostiles del planeta. No era un león cualquiera. Las imágenes captadas mostraban un ejemplar con una notable cicatriz sobre el ojo derecho y una forma de cazar que los expertos describieron como improvisación salvaje. Este animal no se limitaba a emboscar presas, aprendía, adaptaba su comportamiento y, sobre todo, no retrocedía ante ningún desafío. Y si crees que esta historia ya parece increíble, espera hasta ver el momento en que este león enfrentó, solo, a una manada entera de lobos árabes hambrientos. Y no solo sobrevivió, dominó. ¿Quieres saber cómo? Entonces no te vayas. Lo que viene a continuación es simplemente salvaje. El Rub al-Jali, conocido como el barrio vacío, no es solo un mar de arena interminable. Es un infierno silencioso, donde las temperaturas alcanzan los 50 y la vida, si existe, sobrevive en los límites de lo posible. Sin embargo, este desierto árabe esconde más secretos de lo que aparenta. Entre sus cañones rocosos, oasis efímeros y dunas movedizas, una cadena alimenticia singular se mantiene viva, hasta que el equilibrio fue alterado. Aquí, los reyes tradicionales no rugen. Los lobos árabes, pequeños pero astutos, cazan en grupos y dominan las noches con estrategias coordinadas. Las hienas rayadas, más solitarias y carroñeras, son expertas en la resistencia. Pueden sobrevivir días sin agua y alimentarse de lo que otros depredadores ni considerarían. Y luego están los sigilosos caracales, gatos salvajes con saltos felinos que cazan aves en pleno vuelo. Cada uno, en su nicho, reinaba en su propio microterritorio. Hasta ese momento, ninguno de ellos había enfrentado algo como un león, ni en tamaño, ni en fuerza, ni en osadía. El león es un depredador estructuralmente dominante, y eso se nota en su andar, incluso fuera de seu habitat natural. Ele irradia autoridade, mas o deserto tem suas próprias regras, e elas não perdoam forasteiros. Los expertos creen que el macho provenía de alguna región más al sur, quizás una zona de transición entre sabana y semiárido, y que fue empujado hacia el norte por falta de presas, conflictos con otras coaliciones de leones o incluso por presión humana. El león, marcado por batallas anteriores, no era un explorador joven e ingenuo, era un sobreviviente endurecido por el exilio. Y aunque parecía una anomalía, su llegada no fue detectada de inmediato. Fue a través de patrones de comportamiento alterados, cámaras que dejaron de captar ciertos grupos de lobos, rastros de hienas evitando sus antiguos senderos, que los guardaparques comenzaron a sospechar. Algo grande se había movido. En el tablero, el primer registro visual
fue captado por una cámara nocturna en las cercanías de un pozo natural, donde un lobo solitario aparecía paralizado. Las imágenes mostraban una silueta en segundo plano y un par de ojos brillantes avanzando sin prisa. Lo imposible estaba confirmado. Un león había entrado al corazón del desierto. Lo más impactante es que no huía, no buscaba esconderse, buscaba conquistar. Todo comenzó a cientos de kilómetros al suroeste del Rub al-Jali, en las zonas áridas de Omán. Allí, un antiguo centro de conservación había estado intentando reintroducir leones en reservas semiabiertas como parte de un proyecto piloto de adaptación. Uno de esos ejemplares, un macho solitario y dominante apodado Rakim, logró escapar tras una tormenta de arena que comprometió la seguridad del recinto. El personal buscó durante semanas, sin rastro, pero Rakim no desapareció. Se dirigió ao norte, guiado por algo que os científicos aún não conseguem explicar: instinto, desespero ou talvez uma inteligência de sobrevivência acima da média. Durante semanas, ele cruzou planícies pedregosas, evitou vilarejos, caçou sozinho à noite. A cada passo, deixava marcas de que não era um simples fugitivo, mas um conquistador silencioso. Sua legada ao deserto foi sigilosa, pero devastadora. El primer impacto ocurrió cuando un pequeño grupo de lobos árabes fue hallado muerto cerca de un oasis seco. No era una matanza típica. Los cuerpos no habían sido comidos, solo aniquilados. Marcas de garras en la arena, mechones de pelo, leonino y una sensación clara de que algo fuera del orden natural había ocurrido. Los lobos, altamente territoriales y dependientes del trabajo en equipo, comenzaron a replegarse. Cámaras trampa revelaron un patrón inusual. Las manadas abandonaban zonas clave sin señales de lucha. El león no solo cazaba, dominaba espacios. Se apropiaba de recursos como puntos de sombra, abrevaderos e incluso pasajes entre dunas donde las presas solían pasar. El rumor entre los científicos era claro: algo más grande que un simple escape había comenzado. El desierto estaba viendo nacer un nuevo tipo de depredador, uno con la fuerza de la sabana y la astucia del forastero. Un león que no solo sobrevivía en el desierto, lo moldeaba a su favor. Pero Rakim aún no había enfrentado su primer gran desafío, y vendría en forma de un grupo de hienas rayadas que dominaban una antigua caverna usada por generaciones como refugio térmico. Las hienas, más agresivas en entornos hostiles, no se intimidaban fácilmente. Una noche, bajo la luna roja, cámaras térmicas captaron el inicio del conflicto. Rugidos cortaron el aire seco y la arena se tiñó con los primeros rastros de sangre. Era la primera prueba real de Rakim. El desierto tenía sus reglas y estaba a punto de ponerlas a prueba. La caverna conocida como Al-Hajar Negro era uno de los pocos refugios naturales contra el calor brutal del día en el Rub al-Jali. Durante años, un pequeño clan de hienas rayadas había convertido el lugar en su fortaleza. Allí criaban a sus cachorros, almacenaban restos de caza y desde allí controlaban los senderos de caza más fértiles del desierto. Pero esa noche, algo perturbó su dominio. Las cámaras captaron al león acercándose lentamente, sin sigilo, como si anunciara su presencia con orgullo. Las hienas, al percibir su olor, comenzaron su protocolo de defensa: aullidos agudos, movimientos circulares y exhibiciones de fuerza. Normalmente, este tipo de comportamiento bastaba para intimidar a intrusos, pero Rakim no retrocedió, avanzó. La primera embestida fue brutal. El león cargó directamente contra la hiena alfa, lanzándola contra una roca, con un zarpazo que habría partido en dos a una gacela. Las demás se dispersaron momentáneamente, pero como buenas carroñeras adaptadas al caos, regresaron segundos después para rodearlo. Allí, en medio de la arena iluminada por la luna, comenzó una batalla ancestral. Rakim no era ágil como un caracal, ni numeroso como los lobos, pero tenía algo que ningún otro predador del desierto poseía: poder absoluto, en un solo cuerpo. Cada golpe suyo tenía el peso de toneladas de músculo, y cada rugido, la amenaza de una bestia que no conocía la derrota. Durante 10 minutos infernales, el lugar se convirtió en una espiral de polvo, sangre y gritos. 2 hienas resultaron gravemente heridas. Una tercera desapareció en la oscuridad,
y al final el león permaneció de pie, jadeando, su melena cubierta de arena y sangre, pero sin una sola herida mortal. El desierto había presenciado su primer golpe de autoridad. A la mañana siguiente, las cámaras mostraron la caverna, vacía. Las hienas no volvieron. Rakim se había apropiado del refugio y, más aún, lo transformó en su centro de operaciones. A partir de ese momento, comenzó a moverse con más agresividad, atacando puntos estratégicos, bebederos, rutas de migración de gacelas y hasta madrigueras de zorros. Los demás predadores comenzaron a reorganizarse. Los lobos árabes, siempre astutos, evitaron el enfrentamiento directo, pero comenzaron a seguir sus movimientos a distancia. El desierto, antes dividido en territorios compartidos por necesidad, ahora estaba siendo centralizado por un único, dominador. Y lo más alarmante para los ecologistas no fue solo la violencia, sino la adaptación. El león no estaba sobreviviendo por accidente, estaba entendiendo el desierto, leyéndolo, y lo peor, respondiendo con estrategia. Lo que ocurrió la noche del quinto enfrentamiento no fue solo una lucha por el territorio, fue un choque entre dos mundos. Un león de la sabana africana contra una manada de lobos árabes, inteligentes, organizados y, sobre todo, en casa. Esa noche fue documentada por una estación de monitoreo remoto, y los archivos capturados darían lugar al informe que los biólogos llamaron el choque de las linajes. Todo comenzó con un movimiento audaz de Rakim. Invadió el territorio más disputado de Rub al-Yali, un estrecho valle entre dos colinas donde se concentraba el único manantial activo de la región. Durante generaciones, esa zona había estado controlada por los lobos, que utilizaban la geografía para emboscar a sus presas y proteger a sus cachorros. Pero esa semana, un nuevo olor invadió el valle, el olor de un depredador que no pertenecía a ese lugar. Los lobos, liderados por un macho alfa veterano apodado Shakal, no retrocedieron. Reunieron a 12 miembros del grupo y rodearon al león al atardecer, posicionándose con precisión, como si estuvieran ejecutando una danza de muerte ensayada. Rakim, solo, no huyó. Se colocó en el centro del manantial, bebiendo agua como si nada lo amenazara. El ataque comenzó con rapidez. 2 lobos intentaron distraer al león por los flancos, mientras Shakal se acercaba por detrás. Rakim se giró en un instante y aplastó a uno de ellos con una sola patada, rompiéndole la columna vertebral. Pero eso no intimidó a los demás. Al contrario, los enfureció. Lo que siguió fue un frenesí. El desierto, generalmente silencioso, resonaba con aullidos, rugidos y el sonido sordo de cuerpos chocando contra la arena y las rocas. Rakim sufrió profundos arañazos y cortes en los hombros y en un lado de la cara, pero con cada embestida, él contraatacaba con precisión quirúrgica. No luchaba como un león africano común, luchaba como alguien que ya lo había perdido todo y no aceptaba más ser derrotado. El punto de inflexión llegó cuando Shakal intentó un ataque frontal. Rakim lo esperó, y en el momento exacto, se lanzó con toda su furia, clavando sus garras en la garganta del lobo alfa y lanzándolo contra una pared de piedra. Los demás dudaron, y eso fue suficiente. Herido, jadeando, pero aún en pie, el león soltó un rugido que hizo que incluso los caracales huyeran de las grietas cercanas. La manada retrocedió. El agua ahora tenía dueño. A la mañana siguiente, las huellas contaban la historia. Lobos dispersos, sangre seca en la arena, y un león solitario durmiendo junto al manantial, como un monarca cansado, pero invicto. Tras la batalla del valle, el desierto no volvió a la normalidad. De hecho, la normalidad, tal y como la conocían, había desaparecido. Durante semanas, no se oyeron aullidos en los alrededores del manantial. Los lobos árabes, heridos y desmoralizados, emigraron en pequeños grupos a regiones periféricas, lejos del corazón del desierto. Muchos no sobrevivieron, otros simplemente dejaron de competir. Las hienas, que antes dominaban los pasos y las cuevas, ahora cazaban en silencio, evitando cruzarse con la nueva rutina del león. Y los caracales, criaturas notoriamente territoriales,
Pasaron a compartir espacio con aves nocturnas, resignados a zonas menos fértiles. Lo que antes era un equilibrio inestable entre depredadores adaptados al desierto, ahora era un imperio de miedo y respeto. Rakim, aunque herido, parecía revitalizado. Los guardas de las reservas que vigilaban sus movimientos notaron algo inédito. Comenzó a circular siguiendo patrones específicos, volviendo a visitar la cueva tomada por las hienas, el valle del manantial e incluso regiones rocosas donde no se había visto un león en siglos. Como si estableciera una patrulla, surgía un nuevo tipo de león, no solo un cazador, sino un administrador del territorio. La ciencia observaba perpleja. Los biólogos, que nunca imaginaron ver a un león salvaje prosperar en uno de los desiertos más inhóspitos del planeta, comenzaron a redactar documentos. Lo que estamos presenciando es una forma de plasticidad conductual sin precedentes, escribió una investigadora. Este animal no solo se adaptó, sino que remodeló el ecosistema a su imagen. Las presas también comenzaron a cambiar su comportamiento. Las gacelas se desplazaban más rápido entre los puntos de alimentación. Las serpientes evitaban las zonas con rastros de olor felino, e incluso los escorpiones parecían excavar madrigueras más profundas. Un depredador que normalmente cazaría en sabanas cubiertas de hierba ahora dominaba la arena, las rocas y el calor extremo. Pero había un detalle curioso. Rakim nunca intentó formar una coalición. No buscaban a otros leones, no rugía en busca de hembras y evitaba las regiones con signos de presencia humana. Era, ante todo, un rey solitario. Su melena, ahora sucia, de arena y marcada por cicatrices, era el emblema de un reinado construido no solo por la fuerza bruta, sino por la capacidad de sobrevivir donde nadie creía posible. El Rub al-Khali, con sus noches heladas y sus días incandescentes, había coronado a un nuevo gobernante, no con rituales ni aclamaciones, sino con silencio y ausencia de rivales. La presencia de Rakim en el desierto del Rub al-Khali dejó huellas más profundas que simples marcas en la arena. Los impactos ecológicos se sintieron en todas las capas del ecosistema, desde el comportamiento de los depredadores locales hasta las rutas migratorias de las presas. Todo comenzó a cambiar. Y lo más asombroso, esta transformación no fue causada por el ser humano, sino por un solo león. Los investigadores, al revisar los datos, notaron patrones que jamás se habían registrado en la región. Zorros del desierto que antes cazaban en zonas abiertas comenzaron a operar exclusivamente en horario nocturno. Aves de rapiña, como los halcones y buitres, ahora patrullaban diferentes áreas, siguiendo los movimientos de Rakim en busca de carroña. Incluso las poblaciones de serpientes disminuyeron en ciertas zonas clave, posiblemente desplazadas por el cambio de presión depredadora. Los científicos se enfrentaron a una incómoda pero fascinante hipótesis. ¿Y si Rakim no era un accidente, sino el primer indicio de una adaptación forzada por el cambio climático? A medida que las temperaturas extremas avanzan hacia nuevas latitudes, algunos animales se ven obligados a buscar alternativas radicales para sobrevivir. Lo que antes parecía impensable, un león en el corazón del desierto árabe, ahora era una realidad documentada. Y esto plantea preguntas inquietantes. Si un solo león logró reconfigurar un ecosistema completo, ¿qué ocurriría si más individuos comenzaran a migrar a estos entornos hostiles? ¿Sería el fin de ciertas especies endémicas o el nacimiento de una nueva cadena trófica híbrida, donde lo africano y lo árabe se mezclan en una lucha constante por el control? El caso de Rakim también tocó fibras más profundas en la comunidad científica. No era solo un ejemplo de resiliencia animal, sino de inteligencia táctica aplicada a la supervivencia. El león no solo cazaba, estudiaba, aprendía, se adaptaba a presas más pequeñas, a emboscadas bajo el sol, a la caza nocturna en terrenos rocosos. Comportamientos jamás antes vistos en leones salvajes. Pero había algo aún más simbólico. La imagen de Rakim, solo, herido, pero reinando en silencio, representaba un mensaje más amplio. La naturaleza no se rinde, se transforma, y en ese proceso de transformación, los roles pueden invertirse. El exiliado puede convertirse en rey, y el desierto, por más árido que parezca, puede ser conquistado.
si se tiene la voluntad, la fuerza y el instinto. En las últimas imágenes captadas por las cámaras de la reserva, Rakim aparece en lo alto de una duna, mirando hacia el horizonte ardiente. No hay enemigos a la vista, no hay presas cercanas, solo él y el viento del desierto soplando a través de su melena polvorienta. No se necesita narrador para entender lo que esas imágenes transmiten. El reinado continúa. A día de hoy, se han documentado múltiples avistamientos más al norte, aunque no se puede confirmar si todos pertenecen al mismo ejemplar. Algunos científicos creen que Rakim ha iniciado un fenómeno que podría repetirse: la migración silenciosa de grandes felinos hacia zonas cada vez más extremas en busca de libertad, espacio y alimento. Otros, más escépticos, creen que se trata de un caso único e irrepetible, pero todos coinciden en algo: nunca subestimes a un león. Desde las profundidades del África hasta las arenas abrasadoras de Arabia, Rakim ha demostrado que el instinto, cuando se combina con inteligencia, puede romper cualquier frontera natural. Su historia no es solo una rareza biológica, es una advertencia, es un espejo de lo que podría venir cuando la naturaleza se vea obligada a reinventarse. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has seguido esta historia hasta el último rugido, ¿te imaginas qué otros secretos esconde el mundo salvaje que aún no han sido contados? Porque esta historia, por más increíble que parezca, no es la única. Hay otras, esperando, ocultas entre sombras, arenas, selvas y glaciares. Así que, si te apasionan los relatos reales y salvajes como este, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Tenemos muchas más historias esperando rugir contigo. Y antes de que te vayas, un dato curioso: en algunas antiguas leyendas beduinas se habla de un león del fuego que vendría del sur para imponer orden entre las criaturas del desierto. Durante siglos fue solo un mito, hasta que apareció Rakim. Quizá las historias que creemos imposibles solo están esperando su momento para hacerse realidad.